donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Bien, el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos. Espero que hayan amanecido muy bien en el día de hoy. Hoy, 11 de noviembre del año 2023, empezando un nuevo proyecto, un nuevo libro, el libro En Busca de la Santidad. Gracias a Dios estamos aquí, el Señor nos lo permite estar. Así que damos la bienvenida a nuestro pastor, el hermano Wilton Bedoya, a todos los hermanos de la iglesia que ya se han podido ir sumando a esta transmisión, a futuras transmisiones por la fe que tendremos. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner esta sesión en las manos del Señor, vamos a pedirle al hermano Wilton, por favor, que nos ayude, que ponga esta sesión en la presencia del Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este bonito programa de Leerte. Sé que es de bendición a todos los que nos podemos conectar y yo sé que el Señor en este programa nos aporta para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Bendito y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Señor, por este programa, así como cada uno de los que se conectan, Señor Jesús, para participar en este programa, Señor Jesús, donde podemos también ser edificados, Señor, en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, y te pedimos en esta mañana que nos bendigas con tu presencia y la inspiración de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos la bienvenida también a nuestro hermanito Daniel Herreño. Muchas gracias por tu presencia y tu asistencia en el día de hoy. A toda mi hermana Cleo, al hermano Rafael, a la hermana Marta, al hermano Juan, a la hermana Yelsi, a la hermana Gabriela, que ella no es Isaac, es Gabriela, pero ya la vamos a renombrar. Y bueno, como es de costumbre, vamos a presentar la agenda del día de hoy. ¿Qué vamos a ver nosotros en el día de hoy? ¿Cómo vamos a estar nosotros organizados? Entonces, me avisan porfis si la logramos ver, si se ve bien. ¿Sí? Muy bien, Sí, señora. muy bien, gracias. Entonces, nuestra gente inicia con escribirte, se llama, nuestro programa hoy va a llamarse ¿Qué entiendes por santidad? Vamos a tener una introducción que va a tener abarcados conceptos de la santidad, algunos principios básicos de la santidad, una lectura bíblica en Romanos, vamos a tener un panel de preguntas y finalmente nuestras reflexiones. Así que vamos a dejarles en compañía de Carito con escribirte. Bueno, Dios les bendiga a todos. En esta partecita de escribirte, queremos incentivarlos, motivarlos, animarles a todos y cada uno de los hermanos para que empecemos o continuemos mejor con el ejercicio de escritura. En esta oportunidad ya tenemos obviamente un nuevo libro en busca de la santidad. Y tenemos una pregunta orientadora, se puede decir, que es la que Lili mencionó, como ¿qué entiendes por santidad? Digamos que pudiéramos tener un antes y un después. Yo antes del libro entendía tal cosa, o siempre había creído tal cosa, o alguna vez me dijeron esto, pero después de las sesiones de este libro, pues he empezado a entender esto, el Señor me ha ido enseñando cosas nuevas. Tenemos un concurso que no sé si Lili lo pudieras, bueno, no es un concurso, es sí, es una forma de que cada uno de nosotros podamos escribir y vamos a tener un incentivo para ello. En este caso lo llamamos escribe más suma igual gana. ¿Cuál es la idea? Que cada uno de nosotros pueda ingresar en este link de Google, de este formulario de Google, perdón, y vayamos diligenciando. Son datos muy sencillos. Si lo llevamos hacia abajo, Lili, podemos encontrar
una opción para que escribamos nuestro nombre, una opción para que dejemos también nuestro correo y lo que les mencionábamos, el espacio para que podamos escribir. ¿Qué vamos a escribir? Podemos orientarnos con esa pregunta que mencionamos, ¿qué entiendo yo por santidad? Escribir ya sea una frase, o como lo mencionamos ahí, una oración o un párrafo. Y aquí también nos están diciendo, podemos reemplazar inclusive Dios por Señor, Jesús, Él, si no queremos decir su santidad, digamos que abreviarlo por su. Y las palabras que debe contener, ya sea la oración o el párrafo, son obviamente santidad y Dios. Para ello, entonces, disponemos un espacio acá donde dice tu respuesta y listo. Es cuestión de que le demos clic en enviar y ya vamos recibiendo nosotros acá. Y vamos, obviamente, por cada una de las personas. La idea es hacer de esto un ejercicio progresivo y que lo vamos a ir repitiendo en las siguientes sesiones que vamos a tener de este mismo libro para que pues vayamos sumando puntos y al final pues nos hagamos acreedores de ese incentivo que tenemos para este libro. Entonces, es animarles, hermanos, para que hagamos este ejercicio. Es algo muy bonito. No estamos evaluando nada más, que cada uno deje que el Señor lo inspire para que pueda empezar o continuar ese hábito de escritura también, que es hermoso y es recomendadísimo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, era eso lo que les queríamos mencionar. Creo que al final de la sesión o durante la sesión vamos a enviar el link para que pues al grupo, para que tengamos acceso. Cualquier duda se pueden acercar a nosotros para resolverla y bueno, estamos prestos para atenderlos. Dios les bendiga y muchas gracias. Muy bien, Carito. Yo creo que lo podemos enviar al grupo y aquí también al chat de Zoom, el link del formulario. Y que el Señor te inspire, como es nuestro eslogan, que el Señor te inspire a escribir, que el Señor te inspire a expresar esas ideas que tienes. Todos tenemos una idea de lo que es la santidad. Que qué tan cercana es a lo que Dios dice. Hoy lo vamos a descubrir en compañía de nuestro hermano Wilton Bedoya, que vamos a hablar del capítulo número 1, que es la santidad, una introducción. Entonces vamos a hablar así a grandes rasgos en la introducción. Vamos a presentarles que vamos a hablar acerca de la santidad. Me indican si pueden y se ve. Sí, señora. Listo. Vámonos. La verdad que el libro es hermoso, es muy bonito, pero tiene, digamos que algunos conceptos que son, ¿cómo decirles? Bastante como complicados a veces al momento de abordarlos, pero vamos a hacer con la ayuda del Señor Jesús, pues todo el intento para que podamos expresar bien las ideas. Bueno, empezamos con, ¿qué es el concepto de la santidad? Entonces, el concepto de la santidad para los cristianos que han nacido de nuevo significa específicamente la separación del pecado y del mundo y la dedicación a Dios. El libro nos hablaba de que todo empezó, nuestra ruptura de nuestra relación con el Señor empezó desde el pecado original de Adán y Eva. Y desde ahí se da una ruptura en esa relación con Dios, por lo tanto me deja alejado. Cuando el ser humano, cuando el ser humano escucha el evangelio, se arrepiente, empiezan sus pasos para acercarse de nuevo a esa santidad y esa reconstrucción de esa relación con Dios. Empieza cuando escucha el evangelio y es cambiado de reino, de esa ley del pecado a esa nueva ley que es la ley del espíritu, a ese reino celestial que el Señor nos llama, cual Él es el rey. Por lo tanto, cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, se hace de nuevo esa unión entre Él y yo y podemos establecer una relación y allí empieza el proceso de santidad. Dice 1 Corintios 6:11 que antes éramos todas algunas otras cargados de algunos y muchos pecados, pero que en el Señor ya hemos sido santificados y ya hemos sido lavados y ahí empieza nuestro proceso de perfeccionamiento. Luego, dentro de los conceptos de la santidad, el libro expresa de que la santidad es esencial para la salvación y es lo que dice la palabra de Dios, que sin la paz y sin la santidad es imposible ver al Señor, sin santidad es imposible ver al Señor. Que la santidad es impartida por el Espíritu Santo.
Entonces ahí el libro expresa tres principios básicos acerca de la santidad. Uno, que es impartida por el Espíritu Santo, por lo cual nosotros tenemos una santidad, como decirlo, un concepto de santidad basal, que es conducida, que es impregnada en nuestro ser y que es transmitida a nuestro ser a través del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos enseña cuáles son esos principios de santidad, ya que en la palabra de Dios queda expreso cuál es el carácter de Dios, qué le agrada al Señor, qué no le agrada al Señor, qué considera Él como pecado y qué considera ese proceso de que me puede llegar a mí a apartar del Señor. Y habla también que la tercera parte en este proceso de que el Espíritu Santo imprime en mí una santidad, la palabra de Dios me la enseña, y es que es necesario los maestros, estos hombres y ministros autorizados y llamados por Dios para que nos enseñen esos principios de santidad que nosotros debemos tener. Hay una gran extensión del capítulo donde habla que ellos tienen la autoridad para enseñarnos, tienen la autoridad para comunicarnos principios y también para a los hijos, a los nacidos, a los hijos de Dios, porque eso es aplicable a los hijos de Dios que son nacidos de nuevo, que son bautizados en el nombre de Jesús. Y aún más, dice el libro, a los líderes y a las personas que están puestas como ejemplo delante de la congregación, el pastor tiene la autoridad de rogar, de exhortar y de inducirle a cumplir con ciertas conductas y normas dentro de la congregación. También habla dentro de los conceptos de la santidad que es un asunto individual, porque dice la palabra de Dios, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, en tu salvación, mas eso no es excusa, decía el libro, para que el individuo, para que el hermano, para que esta nueva criatura tenga y se establezcan normas propias ajenas a lo que dice la palabra de Dios. También habla que es muy importante en todo este proceso de construcción de la santidad que tengamos nosotros convicciones personales. Esas convicciones personales que son dadas a través de mi relación personal con Dios y que son impregnadas en mi ser a través de esos momentos especiales con el Señor, son las que yo debo guardar en mi corazón. Y ahí habla de un tema que es muy bonito y es muy llamativo y habla de que Dios en su relación, que es distinta con todos los seres humanos, puede impartir convicciones en alguien que no la tienen y que no la comparten muchos de los otros hermanos de la iglesia. Y eso se debe a básicamente a tres razones, o el libro expresa tres razones: a un trato especial, a alguna situación del pasado de la persona, o porque Dios le está llamando a un propósito especial y diferente para cual necesita un compromiso con ese cristiano de una manera diferente y profunda porque lo está llevando a planes diferentes. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios frente a esas convicciones personales que Dios le está impartiendo en su corazón? Uno, no hacerlas norma para todos los hermanos de la iglesia, que todos deban cumplir con esas mismas normatividades porque es una relación especial mía con el Señor. Y lo segundo, que a su vez los hermanos no deben discriminarlo o juzgarlo o criticarlo por esa convicción que Dios le ha dado. También habla dentro de los conceptos, y es que la ley o el temor me pueden llegar a hacer cumplir los mandamientos del Señor hasta cierto punto, pero que realmente eso tiene como una fecha de caducidad. Cuando se acaba el temor, se acaba mi cumplimiento a Dios, pero que si mi cumplimiento es dada por amor, exclusivamente por amor al Señor, es cuando realmente mi vida puede llegar a dar ese fruto de santidad, porque estoy haciendo lo que a mi Señor le agrada. Entonces habla de cuando yo leo las cartas de amor que el Señor me escribe, donde Él me pide cómo comportarme o qué hacer, y eso realmente, ese amor está en mi corazón, yo puedo llegar a dar ese fruto. Y habla una parte del libro muy bonita que dice, la santidad no puede ser legislada, está o no está en el corazón. También habla de, ahora en la siguiente parte del libro habla de principios básicos. Ya pasamos de los conceptos de la santidad a los principios básicos. Y dentro de los principios básicos nombran tres escrituras. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Y Primera de Corintios 9:25 indica, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En esta parte del libro habla acerca de que nosotros no debemos parecernos al mundo, nosotros no debemos tener, por eso dice, no os conforméis a este siglo. Significa entonces que nuestra apariencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, no debe tener similitud como se comporta, digamos, las personas que aún no tienen este conocimiento del Señor, que aún no han nacido de nuevo.
que nosotros debemos fortalecer en el Señor y que es el Espíritu Santo el que imparte esa santidad y el que me ayuda a obedecer con alegría, porque la obediencia completa es una obediencia con alegría, como nos enseñaban. Entonces, que el Espíritu Santo es el que me ayuda a formar dominio propio en mi vida y la templanza, donde yo no es que me abstenga, y alguna vez hablábamos en alguna otra sesión que alguien decía que los cristianos eran como esos perritos que se les pone un bozal en la boca. No es así. Para un hijo de Dios, él no tiene un bozal. Él lo que tiene es que lo que aparece en el siguiente recuadro, en este de acá, lo que pasa es que él ha encontrado que hay una ley que puede dominar la ley del pecado, y es la ley del Espíritu que habita en nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo, del efecto de la palabra, de la enseñanza de nuestros maestros, de nuestras convicciones personales a través de mi relación íntima con el Señor, de entender la palabra de Dios. Yo puedo comprender que tengo en mi ser habita la ley, existe en el ser humano la ley del pecado, la naturaleza del pecado, y que no hay nada más fuerte que esa naturaleza en cuanto a acciones, compromisos personales, de pronto raciocinio frente a lo que yo hago mal, y que ni la ley ni esas acciones pudieron contrarrestar la ley del pecado, pero que vino la ley del Espíritu, que es precisamente la redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario, la que sí pudo aplacar esa ley del pecado, y por esa ley del Espíritu es que nosotros podemos decir, hay dominio propio en nuestra vida como fruto del Espíritu Santo, hay apartamiento del pecado, no porque nos estén atando con cuerdas, sino porque el Señor ha hecho una transformación en nuestra naturaleza. Más no significa que hayamos perdido la capacidad para pecar. Es por eso que mi relación debe ser permanente en el Señor. Y habla algo muy bonito acerca de la tolerancia, y nunca lo había, digamos, como visto de esa manera o escrito así de esa manera, y es que las diferentes personas tienen diferentes procesos cuando llegan al Señor. Una cosa es la persona, un individuo, lo dice así el libro, una cosa es el individuo que ha recibido al Señor Jesús, pero ha tenido todo un crecimiento en un contorno cristiano, en un entorno cristiano, y otra cosa es el proceso de un individuo que llega a Cristo donde ha estado en otro tipo de ambiente, sujeto a otras creencias, a otras costumbres. Entonces, que nosotros como hijos de Dios debemos ser tolerantes con los diferentes procesos que viven las personas luego de ese nuevo nacimiento, pero que finalmente nosotros vamos camino a la perfección, que es lo que el Señor nos llama finalmente, que es el camino a la perfección. Y en ese camino a la perfección, ahí hablan de dos conceptos, la perfección absoluta y la perfección relativa, diciéndose que la perfección absoluta es nuestro objetivo final a alcanzar. Sin embargo, nosotros, el Señor nos dice, ustedes que ya sois perfectos, porque Él nos está hablando de una perfección relativa. Y el libro da un ejemplo muy bonito. Él dice, un niño de 8 meses, aunque no tenga dientes, es un niño perfecto, porque es un niño que tiene todas sus partes, y para la etapa de crecimiento en la que está, el niño está perfecto. Pero si el niño a los 10 años ya no tiene sus dientes, ahí ya no estamos hablando de que es un humano perfecto, ya estamos hablando de que es una persona que tiene una deficiencia o una falencia, que así es nuestra vida en el Señor. A medida de nuestras etapas podemos decir que estamos en una perfección relativa, porque a nuestra etapa estamos en orden con lo que la Biblia nos indica. ¿Qué es imperfecto? Cuando hayan pasado años en la iglesia, y se acuerdan que el hermano Jorgito nos hablaba de ¿cuántos años lleva usted en Cristo? ¿Ha vivido 10 años en Cristo o ha vivido un año 10 veces? Es decir, no ha avanzado, no ha crecido, no se ha perfeccionado. Entonces, ahí en el libro habla de que es importante que nosotros nos estemos revisando, nos estemos corrigiendo y nos estemos dejando perfeccionar por el Señor, para que esta nuestra perfección relativa sea una perfección absoluta cuando el Señor Jesucristo venga. Y esos son los conceptos, digamos, así a grandes rasgos de lo que habla el libro en el capítulo 1 como introducción. Y ahora queremos dejarlos con Wendycita. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, Lili, por esa introducción. Y ya a manera como vamos a sacar dos citas bíblicas que estaban en los capítulos 16 y 17. La primera cita bíblica que les voy a dictar para que vayamos buscando y todos nos ubicamos y podamos leer todos juntos es primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2. ¿A ti te queda fácil compartirle, Lili? ¿Y porfa? Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y vamos alistando Romanos, capítulo 8.
Entonces, esta primera lectura que vamos a hacer de la primera epístola de Juan capítulo 2, versículo 15, esa está en la página 16 y cuando yo leía esta página y dice, la santidad es mantenida por el amor que uno le tiene a Dios. Y ya Lili en la introducción nos habló de eso. Cuando se hace así, por amor a Dios, no se sufre. Entonces, en esta lectura, vamos a leerla. Segunda epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así. ¿La tienes por ahí? Sí, ¿nos está viendo? No la veo. Ah, sí. Pero creo que no se ve toda. Ah, ¿es todo el capítulo? No, el 15. Creo que no se alcanza. Ah, no, perdón. 15, Sí. 15 al 17. Ok. Creo que ahí 17. ya sí se alcanza a ver. Sí, 15 al 17. Ujú. Listo. Bueno, espero que todos estemos ubicados. Entonces, voy a leerla y la idea es que todos podamos ir leyendo también la palabra. Entonces dice en esta parte, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esta parte queremos leerla como reforzando este capítulo 16 y ahora vamos a leer Romanos 8. Romanos 8, espero que todos los hermanos puedan estar ubicados y de pronto quieren leerlo en su casa en la Biblia física o los que de pronto están en otro lugar y no en su casa y no tienen facilidad puedan leerla pues en la pantalla. Entonces vamos a leer Romanos 8, vamos juntos a leer la palabra de Dios aquí hoy. Dice Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en esperanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, con esta lectura la tenemos en la página 17 y podemos ver cómo el Señor nos habla y que en él, que el Señor nos ayude para seguir prosperando en este camino de santidad con Él y en amor. Cuando tenemos amor para el Señor, no es difícil. Dios les bendiga. Amén, qué hermoso es leer la palabra de Dios, qué hermoso que uno pueda comprender lo que el Señor dice y leyendo este capítulo se vino a mi memoria algo que dice el libro. Miren que dice que ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni circunstancia, ni siquiera el enemigo nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Nosotros mismos. Porque si nosotros decidimos pecar, si nosotros decidimos alejarnos de Dios, nosotros sí podemos hacer que esa unión vuelva y se rompa. Bueno, mis hermanos, hasta aquí fue la introducción, hasta aquí fue lo que el Señor nos ha permitido leer. Esperamos que ustedes hayan también podido leer. Si no, los motivamos a que lean. Este es un libro realmente hermoso, pero sí hay que leerlo con tiempito para que se pueda digerir toda esa información. Y ahora nos vamos con nuestro pastor con una sesión de preguntas y vamos a empezar con la primera pregunta. Si usted tiene preguntas, si en la medida que vamos conversando y vamos hablando acerca de este tema, a usted le surge alguna pregunta, levante la mano, escríbela en el chat,
pero exprese su duda, su interrogante, porque para eso estamos. Carito, la primera. Momento. Dice un momento que soy lento. Dice un dicho. No las vamos a compartir en pantalla, pues porque nos decían que a veces no nos veíamos y que les gusta la interacción face to face. Entonces, ¿la tienes o la comparto? Si quiere, no, ya está acá. Ok. Entonces, la primera pregunta dice de la siguiente manera: la iglesia se va modernizando. ¿Qué significa la separación del mundo en el que estoy? ¿No sería ser ermitaño? ¿Listo, hermana? Sí, señor, ya Bueno, lo tengo. hermana, la pregunta que formulan, realmente hay que entender varios parámetros en esa pregunta, porque es la iglesia se va modernizando. Primero que todo, entender de que nosotros tenemos unos principios cristianos, ¿sí? Y esos principios no se modernizan, sino que estamos viviendo en un mundo que es un mundo cambiante. Y me gustó mucho ahorita porque leyeron unos pasajes y dieron una introducción que realmente es muy concisa y muy clara en cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios. Entonces, primero que todo, la iglesia, aclarar ese punto, la iglesia no se moderniza. En Salmo del capítulo 11, el verso 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La iglesia no va en la corriente que va el mundo va en una corriente donde cada día se está modernizando y cada día salen cosas a la vanguardia, pensamientos, pero esa corriente no tiene en cuenta los principios de Dios. Entonces, por eso ese va en un estado cambiante. El Señor a nosotros no nos llama a que nosotros nos modernicemos ni estemos cambiando. El Señor nos dice, ahorita ustedes leían en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, porque este siglo que es el mundo, el siglo presente, se va modernizando. Entonces él dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo se moderniza, pero nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Entonces, en esa parte, nosotros, el cristiano, no es llamado a modernizarse, ni a conformarse a este mundo, sino a transformarnos y a renovarnos en el entendimiento de la palabra de Dios. Sino que ahorita hay muchas personas que están con nosotros, que realmente pues han adoptado o están adoptando unas costumbres que el mundo ha venido implementando, lo que es las modas, la forma de hablar, el vestir. Han surgido muchos pensamientos que incluso hacen creerle al cristiano que tiene un fundamento de los principios cristianos, de que es obsoleto, de que eso era antes, pero la Biblia dice que los principios de Dios no cambian, la palabra de Dios es viva, es eficaz. De ahí que Proverbios dice Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Los principios de Dios no se negocian. Se puede negociar muchas cosas, pero los principios de Dios no se negocian. Por eso el proverbista dijo, compra la verdad y no la vendas, que eso tiene figura, fue lo que ocurrió ¿se acuerdan con Esaú? Esaú, él vendió su primogenitura. Ahorita en el contexto que estamos viviendo, lo que quiere el maligno, o más bien el mundo que va en una corriente arrastrándose al que no está bien parado en los fundamentos de la palabra, pues entonces quiere que nosotros vendamos esos principios y esos principios nos llevan precisamente a lo que estamos hablando, a los principios de la santidad. Porque es que la santidad, hermanos, la santidad es una doctrina fundamental. Sin santidad no hay salvación.
Entonces es una doctrina fundamental, de ahí que gracias a Dios porque el Señor nos ha concedido la revelación de su palabra, tenemos los pastores, los maestros que el Espíritu Santo ha levantado para enseñarnos a nosotros lo que es la verdadera santidad, porque afuera en el mundo ellos llaman santidad de una manera muy básica y muy sencilla, pero no realmente a lo que es a lo que es ser verdaderamente una persona santa. Ahorita la hermana Liliana, ella daba la introducción de lo que es verdaderamente la santidad, que es separado, es apartado. ¿Para qué? Precisamente para eso, para vivir la vida en santidad. Entonces, aclarando ese punto, realmente la iglesia no se moderniza. Los que se modernizan, pienso yo, son los que realmente, o entender la palabra modernizar, ¿sí? Modernizar, que tiene que ver más como un cambio, pero nosotros somos llamados a tener un cambio para perfeccionar la santidad en lo espiritual, no en lo del mundo. Nosotros en lo del mundo no en ninguna manera, porque si bien nosotros como personas que Dios nos ha llamado para vivir la vida espiritual y esa vida espiritual, en la vida espiritual vamos perfeccionando la santidad. Por eso yo tengo que ser mejor hoy que ayer y tengo que ser mejor mañana que hoy. En cuanto a eso, yo sí debo constantemente de estar renovándome, pero para vivir la santidad, es decir, para vivir mejor. No sé si está respuesta a la pregunta o algún otro punto. Sí, señor, esta pregunta sí. Gracias, hermano. Sí, hermana, porque tenemos hoy, estamos viviendo en un tiempo donde los jóvenes hoy en día como que tienen ese temor que la sociedad o el entorno que los rodea le digan que son por allá ermitaños, que son por allá anticuados, pero ¿por qué le dicen eso? Porque nosotros o los jóvenes no caminan en el mismo desenfreno que van ellos. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice. El apóstol Pedro dice que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no nos modernicemos como ellos. Ellos van en una carrera desenfrenada de pecado, donde la moda, ellos el modernizarse no miden si desagrada a Dios, si le trae provecho, si lo edifica o no lo edifica, sino que ellos van en esa corriente. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en ese mismo pensamiento y dice, y os ultrajan, porque eso se trata, ustedes son anticuados, ustedes no viven, allá el pastor les exige, tienen que hacer esto, se limitan, no son felices, pero realmente esa no es la realidad de nosotros es otra, es que nosotros somos felices y que nosotros realmente no tenemos que ir en esa corriente de modernizarse para poder uno estar que a la vanguardia. Lo que a nosotros nos debe de importar es estar bien con Dios en el hoy. El mañana, nosotros tenemos un mañana maravilloso, que es la Amén. esperanza que nosotros tenemos. De hecho, ese mañana maravilloso o esa esperanza, ahorita la hermana habló de la perfección absoluta. Y dice la escritura que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Entonces nosotros no vamos a la vanguardia del mundo. De hecho, si nosotros pudiéramos hablar de pronto en otro momento de lo que es la modernización, tendríamos que decir que realmente ha acabado con muchos principios, con la ética y la moral, porque la ética y la moral están puestos para que el ser humano tenga un patrón de comportamiento que sea bueno, pero entonces lo que ha venido la modernización hoy no ha sopesado esos puntos en cuanto a la moral y por eso la humanidad está como está, pero nosotros vamos en la corriente del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Wilton, por esa respuesta. Y envía pues a esto mismo, sigue una segunda pregunta y dice, ¿cuál es la línea entre lo que es pecado y no? ¿Hasta qué punto podemos tener la apariencia del mundo y siempre estar bien? Bueno, ahí no sé la pregunta. Dice, ¿en qué punto? Dice, es la 2, ¿cierto? Sí, señor, sí.
¿Hasta qué punto podemos tener la apariencia del mundo? Bueno, ahí viene como también como un juego de palabras que si uno no las discierne y la analiza, pues uno se le puede meter a la mente, pero es que yo puedo parecerme un poquito al mundo. Entonces, mirar las preguntas, porque de hecho con esas, según la pregunta, se puede direccionar a la persona a pensar lo que no es lo correcto. Eso es lo que ocurre con los jóvenes. Por ejemplo, está diciendo, según creo que me decía, de que hasta qué punto podemos tener la apariencia del mundo y siempre estar bien. La razón y la sabiduría espiritual le da a uno a entender de que nosotros de ninguna manera podemos parecernos al mundo. El día que nosotros empecemos a parecernos al mundo, no podemos estar bien, jamás, porque esto va en contravía de la palabra de Dios. Allí en Primera de Juan el Señor está diciendo, no améis al mundo, no améis al mundo, no se parezcan al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en esa voluntad de Dios, Dios nos quiere que nosotros nos parezcamos al mundo. Entonces, no podemos nosotros, o sea, la línea, esa línea entre lo que es pecado y lo que no, debe estar bien definida en la vida del cristiano. De hecho, el Señor a nosotros nos hizo con una mente, una conciencia racional. Y de hecho, las personas saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Más y menos nosotros que hemos sido complementados por la sabiduría espiritual por medio de la palabra. Solo que a lo que viene ahorita, hermana Wendy, hermana Liliana, es que estamos viviendo en un tiempo donde dice Isaías que la gente en este tiempo a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, en ese pensamiento que ellos tienen, pues la gente, claro, va a querer parecerse, van a querer parecerse más y más al mundo. Pero entonces, la línea realmente que lo define uno en el conocimiento entre lo bueno y lo malo, es el conocimiento de que nosotros tenemos del pecado. Nosotros sabemos qué es el pecado. Nosotros no podemos tener el mismo pensamiento del mundo que dice es que es una mentirita pequeñita y no le veo ningún problema. Dios a las cosas las llamas por su nombre. Lo que es pecado y lo que no es pecado, porque en sí como tal no todas las cosas son pecados, pero o sea, eso lo tenemos que tener bien claro nosotros. La pregunta es, hermano, es que realmente, un ejemplo, la Biblia no dice que fumar sea pecado, no lo dice la Biblia, ¿o sí? Pero el pensamiento de nosotros que ha sido alumbrado nuestra mente, ¿qué nos dice a la mente, al corazón? ¿Eso es bueno o es malo? Es malo, por eso no lo hacemos. Que aunque la Biblia no lo dice, pero nosotros, nuestros sentidos, nuestra mente ha sido alumbrada para saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. De hecho, por medio de ese conocimiento es que nosotros podemos caminar o más bien vivir la vida en santidad, porque es eso, vivir en santidad, vivir la vida que agrada a Dios. Entonces, realmente no nos podemos realmente parecernos o tener apariencia del mundo. El que quiera parecerse al mundo ha de saber de que no está bien. El que quiera parecer, vea, eso es lo que ocurre con muchos cristianos hoy en día, que quieren parecerse a Cristo, pero también quieren parecerse al mundo, tener algo de Dios, pero tener algo del mundo, satisfacer en algo su conciencia o al espíritu de que está buscando de Dios, pero satisfacer por un lado la carne, y las cosas no son así. Ahorita la hermana Wendy estaba leyendo, la hermana Carol creo, perdón, estaba leyendo de que realmente nosotros no podemos de vivir para ocuparnos en la carne, sino ocuparnos en el espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del mundo, claro, se va a contaminar y va a vivir, no va a estar bien. Entonces ahí es donde el Señor dice por allá en Apocalipsis
por cuanto no eres frío ni caliente. Porque hay quienes se quieren vivir, no, yo quiero un poquito del mundo, pero un poquito de Dios. Eso no permanece. Ahí es donde el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Ese vomitar de la boca de Dios tiene una connotación tremenda y que Dios nos guarde, porque ya eso entra a la reprobación y no hay nada más que hacer. Entonces necesitamos nosotros saber y estar bien definidos de que nosotros en ningún momento, ni debe ser nuestro interés, hermanos, no debe ser nuestro interés parecernos al mundo. ¿Para qué? Si sabemos que el mundo no trae nada bueno. Nosotros tenemos que parecernos constantemente, y a esto sí le tenemos que poner cuidado. Tenemos que parecernos a Cristo. Es el mejor ejemplo a seguir. Entonces, ahí está la respuesta a la segunda pregunta. Sí, pastor, de verdad que muchas gracias porque es una realidad. O sea, es la realidad de pronto que uno dice, hay juegos de palabras, pero son de pronto eh, como el argot que hoy en día se escucha en las diferentes esferas y uno dijera, ay, solamente en los jóvenes, no, también en personas ya que han caminado con el Señor, es usual escuchar la iglesia se ha modernizado, cuál es la línea, o sea, como lo que se acaba de decir ahorita, cuál es la línea en que esto no es pecado, pero puedo permanecer para no meterme mucho donde tengo que estar. Entonces, como cuál es el límite para no pecar en lugar de decir, qué tanto me parezco al Señor, que fue lo que usted acabó de decir. Y dijo algo que nos introduce a la tercera pregunta, porque fue el ejemplo, mejor dicho, mejor que lo pudo haber explicado, la del cigarrillo. ¿Qué pasa cuando la Biblia no es específica en algunos temas? No lo dice, y si no lo dice, estoy en la libertad de hacer lo que sienta o lo que me parezca hacer, porque en esos momentos hay muchas controversias y se generan muchas discusiones en muchos, digamos, aspectos. Y el libro decía algo, la Biblia nos da, digamos, que los parámetros, pero no es específica para encarar todas las situaciones que nos puedan pasar. Y actualmente hay muchas cosas, o sea, todo es debatible, todo es debatible. ¿Qué hacer cuando digo, o qué postura debo tener yo cuando yo diga, ah, bueno, si la Biblia no lo dice, entonces yo hago lo que sienta? Ok, me parece muy bien. Gracias por la pregunta. Bueno, hermana, ahí es donde la persona se formula, o más bien Dios le permite discernir cuál es la intención que hay en el corazón de la persona. Porque cuando se formula esto es que la Biblia no lo dice, uno sí puede discernir de que en muchas ocasiones la persona formula esta pregunta o habla de esto, pero tratando de justificar algo que él quiere hacer. Entonces, como la Biblia no lo dice, entonces yo tengo la libertad para hacerlo. Reitero lo que hablábamos ahorita. La palabra de Dios, Dios nos ha dado sabiduría por medio de su espíritu. Y de hecho, en la introducción del libro dice que el espíritu es el que nos enseña a nosotros todas las cosas. Si bien hay cosas que no están escritas en la Biblia, que uno no, digamos, no dice se pueden hacer o no se puede hacer, pero tenemos el espíritu de Dios. Mire, el apóstol Pablo el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios que tenían una mente también donde venía el otro y lo perturbaba y lo otro, y si se puede hacer esto, si se puede tomar, si se puede ir a escuchar allí palabras, esto y lo otro, entonces una cantidad de palabras perturbadoras, que es lo que llega hoy en día y al que no está fortalecido o bien parado en Dios, se lo arrastra. Como la Biblia no lo dice, entonces yo lo puedo hacer. Eso da a entender de que la persona necesita más sabiduría espiritual. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y él le dice, todas las cosas me son lícitas, todas, todas. Es decir, ¿qué no podemos nosotros hacer? Darle un ejemplo, ¿qué no podemos nosotros hacer? Nosotros todas las cosas lo podemos hacer, claro que sí, porque Dios nos dio a nosotros libre albedrío, pero nos ha dado el Señor, nos ha dado porque a nosotros nadie nos cohíbe nada. Nadie, el Señor nos hizo a nosotros para que nosotros tengamos dominio propio, que era lo que hablamos. Pero ¿por qué no hacemos nosotros el pecado? Primeramente porque hemos sido bendecidos por la gracia de Dios
con el conocimiento y la sabiduría espiritual. Ese conocimiento y esa sabiduría espiritual, pues no la tiene el mundo y por eso hacen lo que hacen, pero nosotros hemos sido enriquecidos, como dice el apóstol Pablo, con aquella bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces él dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hay cosas que no dicen la Biblia, pero ¿por qué no las hacemos nosotros? Porque el Espíritu de Dios, la sabiduría espiritual, la misma palabra nos da un amplio conocimiento para comprender que no convienen. Otro ejemplo pequeñito, las personas que se convierten al Señor y llegan y se bautizan, están caminando en la vida cristiana, pero vienen de una sociedad o de un área donde tienen muchos amigos, muchos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago debo abandonar a mis amigos, debo esconderme de ellos? No, uno debe de tener realmente criterio de quién es uno. ¿Sí? Y con sabiduría manejar esa situación, que no es que se tenga que esconder, no, el Señor Jesús les dijo, no ruego de los discípulos, no ruego que los quites del mundo y no que los guardes del mal. A nosotros nos guarda el mal, la palabra, el Espíritu de Dios, pero somos nosotros los que tenemos que aplicar ese conocimiento, la palabra. Entonces, aquellos muchachos por ejemplo, se convierten y a veces como que les es muy difícil cuando los amigos los invitan, oye, es que estamos allí, vamos a compartir, nosotros vamos a tomarnos unas cervecitas, pero usted no va a tomar, usted toma una gaseosita. Entonces ahí lo que viene, la sabiduría espiritual, ¿será que le conviene a ese cristiano que se ha convertido estar allá donde están tomando o donde están bailando? El apóstol Pablo está diciendo, todas las cosas me son lícitas, sí, puede estar allá, pero sopese eso, le conviene, lo va a edificar. No, no le conviene. No le conviene estar en ese lugar. Primero que todo, porque el espíritu que está en él va a chocar contra eso y le va a decir, no es un lugar, porque aquí están es en el pecado, están en el desagrado a Dios, están complaciendo la carne. Y segundo que todo, que la gente que lo va a ver, ahí va a entrar el diablo a acusarlo, aunque él no esté tomando, pero lo va a acusar. Como dice aquella propaganda, ¿se acuerdan? De la vivienda creo que era, por estar en el lugar equivocado. Entonces nosotros no tenemos, hermanos, que equivocarnos con cosas tan pequeñitas, porque realmente el apóstol está diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y luego vuelve y reitera y dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Porque si uno se deja dominar de esas cosas, de seguro que no va a tener libertad para vivir la vida cristiana y su conciencia se le va a volver pesada. Porque la conciencia le va a decir, no, es que realmente la santidad se vive agradando a Dios, pero de esta y esta manera. Entonces, sería como esa parte en la pregunta 3 creo que es. Sí, señor. Sí, sí, Ahora señor. bien, hermana Liliana, un puntico. La Biblia dice que Cristo a nosotros nos hizo libres, ¿sí? Pero esa libertad no se debe convertir en un libertinaje para hacer lo que yo quiero o lo que estábamos hablando ahorita o lo que el mundo hace. Cristo nos hizo libres de qué? Del pecado. Pero si nosotros nos dejamos llevar del libertinaje, nos volveremos otra vuelta a esclavizar de aquellas cosas que el Señor Jesús nos hizo libres. Amén. Amén. Carito, perdóname, es que el pastor me hizo acordar de algo y sé que lo dijeron esta semana. La hermana Sandra Pardo lo predicó y es verdad y está en consonancia mucho lo que el hermano está diciendo y es, si hay algo que está perturbando mi relación con Dios, mi oración, mi lectura de la palabra, mi búsqueda de mi tranquilidad y mi paz espiritual, aunque no sea de pronto algo como dice el pastor, dijo, cosas pequeñitas, aunque no sea de pronto irse uno para allá al deleite desorganizado de la carne, pero sí a cosas pequeñas, eso debería el Espíritu Santo que habita en nosotros como hacer ese choque, ese rechazo. No, ¿cómo así? Esto ya no me gusta, esto ya no me gusta. Ay, pero fulanito lo hace. No, pero esto a mí, pero para ti esto ya no me gusta. Entonces es muy hermoso eso que el pastor estaba diciendo de cómo el Espíritu Santo a uno ya le dice, no, por ahí no es. Y realmente él es la guía perfecta. Y eso abre mucho espacio
a la pregunta que Carito nos va a hacer. Gracias, Lili. Bueno, sí, la cuarta pregunta que queremos plantear es precisamente si estamos dentro de la misma fe, en un mismo cuerpo, ¿por qué mi hermano tiene pensamientos, mi hermano o mi hermana tiene pensamientos y comportamientos diferentes a los que yo tengo? Puede pensarse como una exageración y también da pie para una pregunta que es, ¿quién está bien? ¿O él o yo? Ok, Ese es hermano Wita. bueno, viene también entonces una pregunta o más bien una palabra de firmeza que debe haber en nosotros. Nosotros debemos de estar seguros, el apóstol Pablo dijo, yo estoy seguro y yo sé a quién he creído. Yo no puedo estar dudando en que si lo que estoy creyendo será lo correcto o no será lo correcto. Eso se vuelve un terreno muy propicio para que el diablo actúe y para que la fe, la poquita fe que la persona tenga, se debilite y termine a lo último convirtiéndose en un apóstata o no creyendo en nada. Primero que todo, yo tengo que tener esa certeza y saber a quién he creído y que lo que yo he creído es lo verdadero. Yo no puedo fundamentar mi fe en la vivencia o en lo que dice otra persona. La fe verdadera se fundamenta en la palabra de Dios. Y si lo que yo he creído está en la palabra de Dios, eso me debe dar a mí una convicción, una certeza de que yo estoy creyendo. Por eso el apóstol Juan está diciendo de que se debe contender ardientemente por la fe y que si alguno no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido ni lo recibáis. Porque que estamos viendo, viene otro pensamiento de que muchas personas hacen lo que otros hacen. Entonces ven a alguien que también viene a la iglesia, de pronto canta, ora, y entonces como no sé, hay una estabilidad de convicción, de fe a lo que yo he creído. Entonces como ese es cristiano y él es de la iglesia y permítame decir porque es una realidad y sirve en la iglesia y está haciendo unas cosas que son realmente que no agradan a Dios. Se sabe en la conciencia de que son pecaminosas, pero como él lo hace, entonces viene la pregunta, ¿será que está bien hecho o está mal hecho? ¿Por qué el que es servidor se comporta así? Entonces ahí viene lo que dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, porque hay quienes hacen sus cosas, tienen sus comportamientos y ellos tratan de justificarlos, de que no está mal hecho. Entonces el que no está bien parado, firme en la doctrina, dice, ah, si él lo hace, pues yo también lo puedo hacer. ¿O será que yo soy el que estoy equivocado? ¿Será que yo soy muy extremista? ¿Será que me voy hasta allá? Entonces mire cómo se va contaminando la fe, cómo se va hiriendo la conciencia del otro. Y de seguro que esa persona, por eso el apóstol Pablo dijo, vea, si la conciencia de mi hermano se ha de herir, su fe se ha de perturbar, se ha de debilitar, porque yo estoy comiendo carne, no lo volveré a hacer jamás. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? Tener el discernimiento. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero el hombre espiritual debe de tener la capacidad de discernir. Porque decir, será que soy yo el equivocado o él? Si usted está firme con el Señor, tiene la convicción de lo que ha creído, eso le da y el Espíritu Santo. De ahí la importancia, hermanos, de que nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Si el Espíritu Santo, la Biblia dice que entonces a nosotros nos da testimonio nuestro espíritu de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Si la persona que está haciendo las cosas mal no lo redarguye su conciencia, que se preocupe, porque su conciencia se está cauterizando y seguirá pecando y su conciencia le dirá, no, está bien hecho. Es como las personas.
las personas. Por ejemplo, hay gente, estamos viviendo en un tiempo donde la gente viene a la congregación y muchos vienen solamente de apariencia. Vienen bien organizaditos, cantan, pero ya el Señor nos ha mostrado y el Espíritu que nos lo encontramos en la calle irreconocibles. ¿Será la hermana? ¿Será el hermano? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la convicción? ¿En quién ha creído? ¿Cuál es la fe de esa persona que en la iglesia es uno y afuera es otro? Pero si nosotros estamos en la congregación y hemos sido lavados por el Señor, sabemos la doctrina, sabemos de que debemos de vivir la vida que agrada a Dios y nos encontramos con un caso contrario en contraste, pues nosotros tenemos que debemos de hacer nosotros, nos dolemos porque queremos que nuestro hermano esté bien, pero yo no me puedo afectar, ni me puedo inclinar que porque él hace eso yo tengo que hacerlo, no. ¿En qué estaré equivocado yo? No, conocer bien la doctrina. Y el Señor nos ha enseñado, ahorita decían que por eso el Señor ha puesto pastores y maestros. Aunque quiero decir algo pequeñitico, yo creo que ya lo estamos viviendo. Se levantarán líderes, se levantarán pastores que incluso no guiarán a las ovejas por la vida que agrada a Dios, porque tienen otros intereses. Ahí incluso nos toca a nosotros entonces que el Espíritu Santo hace una tarea muy importante, donde realmente hay cosas que está bien, yo las respeto, pero no las comparto, ni tampoco voy a hacer de ellas un fundamento o un patrón para yo de vida. No, no puedo, porque es que yo, la fe que yo tengo, esa fe, la Biblia dice que en la santísima fe, sí, edificados, dice el apóstol Judas, en vuestra santísima fe, la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, los fundamentos que tenemos bíblicos son sanos, son santos, que llevan a la persona a vivir en santidad. Sino que me gustó mucho la pregunta que hizo ahorita la hermana, no sé si fue la hermana Carol o la hermana Wendy, de que el mundo se va modernizando y en ese modernizando se van introduciendo cosas que tienen como propósito desviar al verdadero creyente o al que está realmente parado en lo que es. Ahí es donde nosotros tenemos que, hermanos, pararnos firmes en el nombre del Señor Jesús, que si el mundo cambia y está cambiando y ese cambio va en contra de los principios cristianos que Dios me ha dado para la salvación, yo tengo que ir en contra de eso. ¿Cómo los afronto? Con sabiduría. Yo tengo que tener realmente carácter, el carácter cristiano. Tengo que tener mi identidad definida de que Dios me llamó para ser diferente. De hecho, eso significa la santidad, un pueblo diferente, un pueblo santo, porque pues el mundo va en su corriente y es una bendición. Por eso los verdaderos valientes no son los que están allá en el mundo y acumulan riquezas y pelean con el otro y se creen muy fuertes y tengo esto y lo otro. No, no. Los verdaderos valientes son los que oyen la palabra y aceptan la voluntad de Dios para ser gente diferente. Esos son los verdaderos valientes. Por eso el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Ahora bien, no somos nosotros con nuestras propias fuerzas valientes y muy fuertes, no, es la palabra y el Espíritu de Dios que nos hace a nosotros ser valientes al resistir esa corriente pecaminosa que está arrasando con el mundo entero. Bueno, si Amén. me permites, me das un permisito, porque es que lo que acabo de decir al pastor se puede unir con otra pregunta, así que vamos a cambiar el orden esta vez, pastor. Su merced está hablando de algo muy hermoso, de verdad maravilloso respecto a la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, que realmente es el que imparte la santidad. Y ahora yo me quiero poner del lado de pronto de algunos hermanos, o de pronto en el pasado uno lo pudo haber vivido, y es qué pasa cuando yo, por ejemplo, ahora que los chicos salieron de un campamento, que vienen empoderados, llenos de la presencia de Dios, hablaron en lenguas, renovación, bueno, tantas cosas tan maravillosas que hace el Señor en esos momentos tan especiales, pero salen y de pronto aquello que les acosaba, que era su debilidad, eso que nadie sabe, eso que nadie se entera, eso que solamente sabe la persona y el Señor, eso que realmente está en oculto. ¿Qué pasa
De pronto la persona sale de ese campamento diciendo, yo voy a vencer eso en el nombre de Jesús. Se encuentra frente a esta situación y resulta que vuelve a caer en esta situación y vuelve a pecar. ¿Cómo poder Bueno, entender, o sea, cómo poder entender a esa persona lo que le está pasando espiritual e internamente? ok. Bueno, la palabra del Señor a nosotros, si bien el Señor nos concede experiencias muy bonitas donde uno dice, realmente esto es lo que yo necesito. Y cuando uno está en esas experiencias, pues no hay como lugar para pensar en el pecado o en las debilidades de la carne, pero no debemos nosotros olvidarnos de la realidad, de que nosotros estamos en el mundo y en el mundo hay opresión, de que estamos en un cuerpo que el apóstol Pablo lo llama el miserable. El apóstol Pablo, entonces él dijo, con mi mente, dice, yo quiero hacer, porque el deseo mío es el hacer la voluntad de Dios y agradar, hacer el bien, pero hay otra ley que está en mis miembros o en la carne, que es la ley del pecado, que me lleva entonces a hacer lo que no quiero hacer. Entonces él mismo dice, miserable de mí, o sea, de esa naturaleza carnal, ¿sí? De esa naturaleza que está en el ser humano. Pero entonces, mire que él mismo dice más abajito, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Me llama la atención, ahorita se me viene a la mente de que Saúl, por ejemplo, era un hombre dice la escritura que él tuvo unas experiencias con Dios. Dice que él estuvo entre los profetas y aún él también profetizó. ¿A qué se le llama eso? Se le llama experiencias con Dios, ¿verdad? Pero mire lo que es uno darle rienda suelta a la carne, porque realmente a nosotros, ¿quién nos obliga a pecar? Nadie. Nadie nos obliga a pecar, sino que cuando el pensamiento de la carne viene a la mente y yo no aplico lo que es el dominio propio o la templanza, entonces, claro, se le da rienda suelta a la carne, a ese pecado y realmente empieza a concebirse y luego da a luz el pecado, como dice Santiago, que de su propia concupiscencia. A esa concupiscencia era lo que le llama la naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que hacer de que la carne, la concupiscencia, mengüe y que crezca Cristo en nosotros. Ahorita se me viene a la mente porque Saúl, ¿qué fue lo que ocurrió? Saúl dice que él tuvo sus experiencias con Dios, profetizó, él anduvo entre los profetas, fue rey, pero en la naturaleza de la carne, en su debilidad, empezó a perseguir al rey David. No era rey en aquel entonces, empezó a perseguir a David. Y me llama la atención, no sé, hermana Liliana, si me busca ahí el texto bíblico, en Primera de Samuel, el capítulo 26, el verso 21, dice de la siguiente manera. Primera de Samuel 26, pastor. Sí, 26, 21, porque vamos a mirar allí algo que nos va a dar a nosotros como esa iniciativa o esa luz para que la persona en sí como tal que tiene experiencias con Dios, como que no vuelva a caer en esos momentos de debilidad. Entonces dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y mire lo que dice, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Entonces, mira, ya hay un acontecimiento muy especial, que una cosa nosotros es reconocer que nos hemos equivocado, pero eso es una cosa, reconocer que me equivoco, que peco, pero no, pero otra cosa muy diferente es hacer algo por cambiar eso. Porque ¿qué ocurrió con Saúl? Saúl reconoció que había hecho neciamente, que se había equivocado en gran manera, pero no hizo nada por cambiarlo, reconoció ahí, le dolió, pero siguió persiguiendo otra vuelta a David. Lo siguió persiguiendo otra vuelta, fue solamente ahí en un momentico, como cuando la persona dice, hombre, le viene el cargo de conciencia, hice mal, volví otra vuelta a pecar, que hago esto, pero no solamente reconozca, sino que usted tome una iniciativa de cambio
Y el Señor respalda ese pensamiento, porque ahí es donde viene la debilidad. Ahí es donde viene la persona, no, ya pequé, por eso no voy a la iglesia, no, yo no soy capaz. Hay que buscar esa forma de cambio. Si yo reconozco que ese hábito que estoy haciendo, que estoy luchando con él, ahorita de pronto pues se hablará de que, es que a toda hora en lucha, en lucha. No, no necesariamente hay que vivir a toda hora en lucha, en ninguna manera, porque la Biblia dice de que si usted no quiere vivir en lucha, absténgase de lo que realmente lo lleva a usted a luchar. Absténgase de eso. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tengo una experiencia con Dios, maravillosa, bonita, pero le doy lugar a la carne no te va a pedir permiso, que si puede hacer esto y lo otro, si le doy lugar a la carne, pues claro. El Señor ¿qué le dijo a Caín? Si bien hicieres, serás exaltado, pero si el mal hicieres, el pecado está a la puerta. La carne está ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No deje levantar ese gigante, no deje levantar ese viejo hombre. ¿Y cómo no lo deja levantar? Pues dominado con el poder del Espíritu Santo, y no que cuando nosotros nos buscamos tan pocos, cuando nos volvemos tan pocos buscadores de la presencia de Dios, pues claro, se fortalece la carne. Pero cuando nosotros buscamos más la presencia de Dios y no dejamos que la carne nos gane ventaja, sino que buscamos de Él, nos llenamos de su Santo Espíritu, nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ahí es donde se ve, y como le gustaba la cerveza y ya ahorita no le gusta, ya no lo hace. Hermano, ¿qué pasó? No es que el Espíritu Santo te dio el dominio, pero porque buscaste de Él, porque te metiste en las cosas de Dios, sino que ahorita hay un desgano espiritual. Sí, se viene al culto, pero se ha vuelto como muy religiosamente. Voy al culto y salgo, pero debe haber un cambio en mi vida. Debe haber un cambio continuo, porque yo soy partidario y yo digo, si Dios está en mi vida, en mi vida deben ocurrir cosas maravillosas. Lo que antes me dominaba a mí no me puede dominar ahora. Y si hay una lucha, estoy luchando con eso, pues el Señor te da la victoria, pero usted no se puede quedar de que, es que el Señor me da la victoria y estando en lugares que no le convienen, metiéndose más discúlpeme, en estos aparaticos que metiéndose en la presencia de Dios. Cuando se habla de una lucha, se habla de una victoria o una pérdida, pero cuando hay una victoria, se acabó la lucha. Entonces, si su lucha era, qué sé yo, no sé, las amistades, pero usted le oró al Señor, pidió consejo y ya ahorita Dios le abrió el entendimiento, le dio la facultad, usted venció, ya no tiene lucha con eso. A manera de testimonio, a mí lo que me impedía de convertirme al Señor o bautizarme era que no era capaz de dejar el alcohol, pero me metí en la presencia del Señor y de un momento a otro, aunque me brindaban, yo ya no sentía. Es que una cosa es estar usted, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? A otra cosa, usted no estar sintiendo nada por eso. A eso es lo que le llama la verdadera libertad del pecado. Entonces, realmente, hermanos, realmente, Saúl, uno tiene que reconocer que si uno reconoce que hay algo está mal hecho, pero no se quede solamente en reconocer, haga algo por cambiar. Usted sabe que eso no le conviene. Entonces hay personas que tienen experiencias y son llenas del Espíritu Santo. Incluso hay personas que se han apartado y han sido bautizados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tampoco lo cohibe a usted, no es que venga, que no lo voy a dejar hacer eso, no. El Espíritu Santo lo redarguye y volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Usted tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué va a hacer usted lo que es malo si sabe que le trae consecuencias? Entonces es como pedirle al Señor y el Espíritu Santo que nos dé como ese dominio propio, esa templanza, para que cuando venga algo que yo sé que no le agrada a Dios, con todo carácter pueda decirle, no lo voy a hacer, deséchelo. Porque si se queda pensando en él, créame que se debilita y va y lo hace. Apenas tenga la oportunidad, pero si viene ese pájaro que quiere ensuciar su mente, su corazón, y usted lo espanta, él se tiene que ir, ya se acabó el problema. Amén. Amén, hermano Wilton. Muchas gracias. Hermano Wilton, y pues como por esa misma línea, hablando de cristiano que ha pecado, surge otra pregunta y es, ¿qué posición pues, el cristiano que comete el pecado debe tomar?
confesar el pecado, cuándo y ante quién. Ok, bueno, vamos a mirar aquí. Va a ser breve, porque en estos días estaba estudiando acerca de ello y una enseñanza muy bonita. Lo que pasa es que el pecado en sí, cuando comete el pecado, viene lo que es el peso y la acusación. Y de ahí toma ocasión el diablo. No vuelva a la iglesia. ¿Qué van a decir? Usted no es capaz de seguir adelante. No, 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 más bien, vea, vaya allá, allá no lo van a acusar, esto y lo otro, tranquilo. Eso es lo que ocurre con muchas personas que realmente pues caen en pecado, que Dios lo guarde porque lo guarde a uno, porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué tenemos que mirar? Aquellas cosas que vienen a nuestra vida que nos pueden llevar a caer y quitarlas sencillamente. Si yo veo que están ahí, no pase por ahí, busque otro camino. Es que mire que la vida cristiana, muchachos, es sencilla, no es de tanto complique. ¿Qué tiene que hacer uno? No le dé rienda suelta a la carne, a lo que usted sabe que no le agrada a Dios y listo. No hay nada más bonito y más hermoso que uno tener una conciencia tranquila de que usted le es fiel a Dios, que usted está perseverando en Dios. Usted puede pasar, usted puede sentirse solo, incluso físicamente, no tiene un esposo, una esposa, unos padres, unos hermanos, pero si su conciencia usted la tiene tranquila, que le ha sido fiel a Dios, vea, hermanos, eso le da a usted una fuerza donde usted se eleva porque usted sabe que Dios está contigo, que está haciendo lo correcto. Pues lo digo desde una experiencia vivencial, porque yo estuve en la iglesia, estuve 11 años sin tener una novia, una compañera, una esposa, pero cuando yo me venía lo que es la carne, ay, pero solo, mire, los otros, con las esposas, pero me ponía a pensar de que estoy perseverando, de que le soy fiel al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno se fortalece y espera en el Señor y la bendición llega, porque Dios de lo suyo tiene cuidado. Entonces, la pregunta que la hermana nos hacía, hermana, vuelve y me la repite, por favor. La pregunta dice, ¿qué posición debe tomar un cristiano que comete un pecado? ¿Debe confesar el pecado? ¿Cuándo y ante quién? Ok, bueno, esa pregunta, confesar el pecado, claro, hay que confesarlo. Ahora bien, ¿a quién se le confiesa? Es al que se ha ofendido, en este caso a Dios, ¿sí? Si yo me acerco al pastor, claro que sí, es una bendición porque nos ayudará en oración, nos va a guiar, nos va a orientar por medio del Espíritu Santo, pero nosotros, pues como pastores, no podemos perdonar, tenemos ¿qué es lo que debe hacer la persona que ha pecado? Primeramente, reconocer, pero no reconocer y quedarse ahí solamente, sino confesar. Miren lo que dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, vamos a leerlo, Proverbios el capítulo 28, el verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prospera. Ahora bien, es que lo estoy negando. La persona que lo está haciendo esto y lo otro, ahí cada día está cometiendo más pecados, no los ha confesado, está cometiéndolos, está encubriendo. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, lo primero que debe de ocurrir es que debe de reconocer de que se ha pecado, que se ha fallado contra Dios, pero no quedarse ahí de reconocer solamente como hizo Saúl, sino que se debe de hacer algo, confesarlos a Dios, es decir, en oración, reconociendo, contristando su corazón, Señor, te ofendí, te fallé, perdóname, Señor. La Biblia dice que Él es justo para perdonarnos, porque Él conoce nuestro corazón, ¿sí? Y Dios es un Dios bueno, maravilloso. La Biblia dice que todos los que se acercan a Él, el que a mí viene, el Señor no lo echa afuera.
pero hay que venir reconociendo de que realmente, no como hizo Adán y Eva, que le echan la culpa a otras cosas. Ah, no es que porque no tengo esposa lo hice, es que porque el hermano me comportó así, es que porque el pastor no me atendió. No, 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 no. El Señor conoce nuestro corazón. Eso fue lo que hizo Adán. Le echó la culpa a la mujer y la mujer se la echó al otro, es decir, buscando un culpable, cómo justificar lo que se hace. Pero entonces el texto está diciendo, el que confiesa su pecado, lo confiesa al Señor, le pido perdón. Entonces ahí viene lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, y se aparta. Es decir, no lo vuelve a practicar, tira eso. ¿Por qué? Porque reconoció que eso le trajo mucho peso. Alcanza misericordia. Si vienen algunos actos pecaminosos que se cometen, hay que soportar las consecuencias. Pero está la misericordia de Dios, que le dice a uno, no temas, yo te ayudo, vamos para adelante, que sí se puede. ¿Sí? Lo importante es que tengamos el perdón de Dios, que seamos restaurados y que nos aferremos a lo que hemos sido llamados. En este caso es a la salvación. Pues nosotros no accedemos al mundo, primeramente a lo que es la corriente del mundo, porque sabemos que no nos trae provecho. La carne le gusta, pero no accedemos a eso porque yo quiero también ser salvo, yo no quiero desagradar a Dios, porque en parte somos interesados, ¿cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues sencillamente queremos la salvación, no queremos perdernos. Entonces realmente la Biblia entonces dice, y mire lo que dice, ¿a quién debemos de confesar los pecados? Vamos a leerlo en Salmo el capítulo 32, el verso 5. ¿A quién? Porque esa es una de los interrogantes. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cuándo y a quién? ¿Cierto? Mientras la hermana busca, vamos a mirar cuándo. Yo no puedo dejar, si hoy cometí esa falla, ese error, yo no puedo dejar para dentro de 8 días. No puedo dejar para dentro de un mes. Incluso no puedo dejar para mañana el confesar esa falta. ¿Por qué? Porque el mañana es incierto y yo tengo que ponerme a cuentas hoy con Dios. La mayoría de personas que se han apartado, hermana Liliana, Salmo 32, el verso 5, la mayoría de personas que se han apartado, ellos pues están allá en el mundo. ¿Y sabe qué ocurre? Ellos allá dicen entonces, no, yo voy a pasar ahorita que viene diciembre. Ahorita que viene diciembre, muchas personas dicen, ay, viene diciembre, me va a echar una canita al aire y ya en enero vuelvo a la iglesia. En enero vuelvo y me reconcilio. Yo me voy a apartar un poquitico, pero en enero vuelvo y me santifico, vuelvo a vivir en santidad. Eso es un grave error porque el día de mañana usted no lo tiene, no sabe lo que es. ¿Cuándo se debe confesar el pecado? Hoy, porque yo debo de ponerme a cuentas hoy es con Dios. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿cuándo? El hoy. No se puede esperar hasta mañana. No se puede esperar hasta mañana. Mire, un muchacho, un joven estaba apartado y dijo, en noviembre, dijo, bueno, estoy viviendo con una muchacha en conversa. En enero, ya cuadré todo, me voy a casar, me voy a reconciliar con el Señor. Eso lo dijo en noviembre y el 8 de diciembre le dio un ataque fulminante y hasta ahí le llegó la oportunidad. Eso a mí me marcó mucho porque estaba yo recién bautizado. Marcó mucho, yo lo distinguía, pero es que uno no le puede decir al Señor, hoy no, mañana te seguiré. Tiene que ser hoy tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Entonces, mire, en el Salmo 32, el verso 5 dice, mi pecado te declaré. Hay que declararlo, claro, hay que confesarlo. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. O sea que a quien se le confiesa es al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? El hoy. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso es lo que dice Isaías 55. Entonces, confesar el pecado inmediatamente, reconocer. Necesito buscar la presencia del Señor. Ahora bien, no se puede pecar deliberadamente, porque el que peca deliberadamente ya no queda más
sacrificio por el pecado, dice en Hebreos. ¿A qué se refiere con esto? Que la persona teniendo conocimiento, es decir, es residente, peca y peca y peca, ni siquiera confiesa, ni siquiera se aparta del pecado, no está haciendo lo que Dios dice, porque la Biblia dice, el que encubre sus faltas no prosperará, más el que las confiesa, no solo la confesión, y se aparta, es decir, se arrepiente, alcanza misericordia, el Señor lo restaura. Por eso también dice la Escritura en primera de Juan 1:9 y 2:1, dice de la siguiente manera, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, porque el pecado trae consecuencias. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No se trata de pecar, ¿no? Porque le entregamos la vida al Señor para no pecar, pero si ha ocurrido, entonces hay una oportunidad de humillarse, de reconocer, de pedirle perdón al Señor, de abandonar el pecado y continuar. Reitero, no peco. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias, porque trae peso. No obstante, la misericordia de Dios está abierta. ¿Para qué? Para que todo aquel que se acerque a Él pueda ser restaurado, porque el diablo lo debilita en el pecado, pero Jesucristo lo fortalece en el perdón y en la llenura del Espíritu Santo, a fin de que aquel que tuvo un desliz, que por allá cometió algo que no agrada, pero pueda vivir la vida en victoria. ¿Sí se puede vivir en victoria el que cometió pecado? Claro que sí. Claro que sí se puede vivir en victoria, tenga un nuevo comienzo, eso quedó atrás, no se deje acusar. Si el diablo le trae eso a memoria, dígale, Cristo ya me perdonó, la sangre me limpió, hoy estoy en victoria. Entonces ahí es donde aplica lo que les dije. Debo de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Es sencillo. Continúe, hermana. Gracias, hermano Wilson. Bueno, tenemos una pregunta que nos surge a partir de lo que Marcel ha venido mencionando y que quisiéramos agregar antes de la pregunta final. Entonces, si nos permite, la pregunta es, en el tema de las consecuencias, mm, ¿se puede clamar por misericordia para esas consecuencias? ¿Cómo vivirlas? ¿Cómo sobrellevarlas? ¿Cuál es la forma, digamos, correcta para ese proceso? Bueno, depende qué consecuencias hayan sido, me hago entender. Ejemplo, por ejemplo, el hermano o la hermana que se fue al mundo, se consiguió un novio, una novia inconversa, ¿sí? Entonces resulta que la hermana quedó en embarazo, de ahí surgió entonces lo que es un hijo, vino un hijo. Pero resulta que ese muchacho no quiso vivir con ella, la maltrataba, nunca estaba de acuerdo con las cosas de Dios. Ella lo último reaccionó y dijo, hombre, Dios mío, ¿qué hice? Pero quedó una criaturita de por medio, ¿sí? Es una responsabilidad y una carga que a ella le va a tocar. Lógico, le toca sacar a su hijito adelante. Ahí es donde dice, ¿la que le puede pedir, según la pregunta de la hermana, pedir misericordia a Dios para que ayude? Claro que sí. Se cuenta con la misericordia y la ayuda de Dios. No que Dios esté respaldando eso que mal hizo, pero Dios le ayuda para que saque a su hijito adelante. ¿Me hago entender? Ahora bien, pongamos otro ejemplo claro. Se le puede pedir misericordia a Dios por algo. Hay cosas que si bien en el mundo yo en ese pecado me vinieron consecuencias, pero dentro de lo que esté a mi alcance yo debo de resolverlas. ¿Me hago entender? Es decir, no puedo, si hubo algo que yo hice mal, tengo que tratar de resarcirlo. Le hice daño a alguna persona, esto y lo otro, lo defraudé, pues ahorita Dios nos enseña a nosotros a que seamos justos. Entonces, en esa justicia, yo voy a hacerle justicia a la persona. Si fue una deuda que por allá hice meter al hermano, pues esfuércese, pídale bendición a Dios para que le pague su platica. Si fue que lo maltraté por allá, hablé mal, venga, reconozco que yo
pues sí, actué mal, lo que dije no fue y esto hizo que trajera muchos problemas, venga, les pido perdón, ahorita reconozco, entonces eso se encargará y Dios respalda eso, Dios se encarga de respaldarlo. Entonces ahí es como que hay que mirar cuál es la consecuencia de ese mal proceder, de ese pecado, ¿sí? Para darle el manejo adecuado, porque el Señor sí nos ayuda a sobrellevar esas cosas. Porque en otras palabras, si yo ya me puse a cuenta con Dios, ya el Señor me restauró, pero viene algo que realmente, uy, sí, lo que hice, pues el Señor me restauró, también me dará la capacidad, la sabiduría, me ayudará a resolver esas otras cosas, porque Dios no quiere que nosotros pues vivamos afligidos. Si yo estoy restaurado, la restauración me debe traer a mí felicidad, me debe traer alegría. Entonces es eso, sí se puede contar con la ayuda del Señor, solo que en ese caso se le pide al Señor, como decía la hermana, claro, misericordia y se le pide al Señor sabiduría para afrontar esa situación. Gracias, pastor. Gracias por esa respuesta. La verdad que uno al escuchar todo eso no dice, Mejor no pequemos", porque realmente esto es una cosa muy terrible. O sea, a uno le dan ganas de hasta llorar porque uno dice que las consecuencias uno no sabe. Uno puede orar, pero uno quisiera orar para decir, ay, Señor, que la consecuencia no venga. O sea, uno quisiera decir, Señor, por favor, que la consecuencia no pase, pero inevitablemente es algo que va a pasar. Así que esa acción tiene su reacción y que fuerte vivir esas reacciones, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude mucho. Alguien comentaba en el chat, Lady comentaba que en alguna época, sí, se estilaba pasar al frente la persona que cometió el error, que falló y tenía que confesar su pecado a la congregación. Y pues era una práctica antigua, ella se acuerda porque éramos niñas, porque realmente nosotras no lo vivimos en ese sentido, pero que eso cómo se vería hoy en día, o sea, o por qué se dejaría de hacer, o por qué se hacía, o cómo es el tema ahí. Ok, bueno, resulta que entonces, como les decía ahorita, cuando la persona, por ejemplo, ha pecado y reconoce, entonces es muy bueno que se haga uso de la ayuda, porque todos necesitamos ayuda. En este caso, pues a saber a quién se acerca, en este caso al pastor o a la esposa del pastor, para que le ayude en ese proceso de restauración, me hago entender, en oración, que lo ayude, le aconseje y en este caso, pues normalmente se hace es que cuando la persona se apartó totalmente, entonces ahorita se va a reconciliar, porque hay personas que están en la congregación y pecan. Ellos están en la congregación y cayeron en pecado por alguna debilidad. Se requiere que no se, usted mismo no se encierre, sino que más bien, pues en este caso, le ore al Señor y como está viniendo a la congregación, le ore al Señor, hable con el pastor, le diga, pastor, ayúdeme con esto y esto pasó, para que él le ayude en oración y en restauración, porque para eso nos ha puesto también el Señor, para ayudarle a las personas, al creyente, a avanzar adelante, ¿sí? Entonces, pero cuando la persona se aparta, no volvió a la congregación, por allá está apartado totalmente, y vuelve a la congregación y desea entonces reconciliarse, ahí es donde pues se debe, si es preciso, de que se presente a la congregación y le diga, el hermano estaba apartadito, pero el Señor lo bendijo, lo restauró, aquí está, vamos a orar. En muchos casos, porque no todos son iguales, en muchos casos resulta que el que se aparta ofende a la iglesia, a los hermanos. Entonces, en esa restauración, el hermano pues ya le pidió perdón al Señor, se apartó, pero queda el otro punto pendiente, que pida perdón al que ofendió, en este caso a la iglesia o a los hermanos. Ahí sí es debida y conviene la presentación. Es decir, el hermano, pero en este caso los pastores, según el caso, pues el Señor da la sabiduría, me hago entender.
porque tampoco se va a exponer, es que mire, vea, este era por allá, se volvió, discúlpeme el término, una persona que se echaba con varones, hizo esto y lo otro. No, no hay necesidad de decir eso. Sencillamente el hermano, el Señor aquí le va a dar lo restauró, lo va a bendecir. Él desea nuevamente seguir al Señor, aquí está. Y nosotros nos alegramos por eso, ¿cierto que sí? Entonces es como todo en cuanto a eso, o sea, primero la restauración con Dios, el perdón que se le pide a Dios, y luego con el que ha ofendido. Porque si se quiere poner a cuentas, porque si uno ofende a alguien, claro, claro, hay que organizar esa parte. Si yo maltraté a un hermano, a una hermana con palabras o con hechos, le dañé su testimonio, venga hermano, perdóneme. Y las cosas se organizan y no se deja que se crezca esa raíz de amargura en la otra persona. Por eso Dios es muy sabio en todo lo que hace. Pasa que hay que toca hacerse cargo, ¿no? Es que por eso tenemos que andar, de verdad, como el Señor dice, yo recuerdo de un hermano que, de una congregación X, como decir, dicen los hermanos de otro país, que veían las transmisiones por internet y por ahí póngale que se veían 1000, o mucho, 1000 personas veían la transmisión, 500, 600, no llegaban a 1000. Pero el día que la iglesia tuvo que presentar a un hermano en esa condición, llegó a más de 14.000 visualizaciones. Porque es que los seres humanos somos así. Entonces, por eso el salmista decía, pastor, me corrige si yo no estoy bien, pero el salmista decía que él prefería caer en manos de Dios vivo que en manos de los hombres. Y ese es el tema, el Señor restaura, pero a veces el ser humano comete otro tipo de juicios y no solamente Ay, Dios, sí, se acuerdo. Ah, ya, ahora sí. se me fue, ay Dios mío, que nos haya dañado esta grabación. No, no creo porque Me pongo a apenas llorar. tarde, apenas tarde. Entonces decía, pero pastor, y ahí viene o sea, ahí con lo que estoy diciendo, Caro quiere hacer una última y ya vamos terminando. Bueno, una y otra cosita más. En eso de que la acusación que recibe el ser humano de los demás, pero hay otra, Caro. Sí, sí, hermano Wilton, es que a veces la acusación viene de los demás, como dice Lili, pero a veces también la acusación es como del propio pensamiento que lo acusa a uno o a veces uno no distingue entre si es que me falta hacer algo, como lo mencionaba el hermano Wilton, de me falta pedirle disculpas al hermano, me falta pedirle perdón al hermano por lo que pasó o a la hermana, o es que soy incapaz de perdonarme yo misma. O uno mismo es incapaz de perdonarse. Entonces, digamos, esa distinción entre esas dos cosas como para no vivir en atormentándose por esa acusación permanentemente. Ok, bueno, a veces se le tiene mucho temor a la acusación de los hermanos, ¿cierto? El que dirán esto y lo otro, pero yo pienso que cuando Dios lo restaura a uno totalmente y uno da sus frutos de la restauración en Dios, eh, la conciencia y el corazón en sí como tal de los hermanos se va a alegrar. Y entonces, pues no hay por qué acusar al que ya ha sido restaurado. Y más si pidió perdón. Lógico, pues en el lugar donde nos reunimos no va a faltar el que le falta sabiduría y amor de Dios y seguirá acusando por lo que hará lo que hace el maligno. Seguirá acusando por lo que hizo, pero que ya se organizó. Entonces, primeramente que todo, yo no puedo permitir de que en mi mente haya una acusación por algo que yo hice, pero que Dios ya me perdonó. Si Dios ya me perdonó, ya que me va a seguir yo ahí aporreando. Ya, si yo le pedí perdón al Señor, siento su perdón, sé que Él me perdonó, siento sus caricias, siento la restauración de Dios. ¿Por qué? Porque no volví a cometer eso. El Señor me perdonó y viene el pensamiento, no, el Señor me perdonó. Soy restaurado ahorita en Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que Él echará esos pecados al fondo de la mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Si el Señor ya no se acuerda de lo que ya te perdonó, ¿por qué te vas a acordar tú de ello? Ya no se acuerde de eso. Ahora bien, viene lo otro. Pues el Señor le da sabiduría a uno. No hay nada más bueno que uno tener la conciencia tranquila. El Señor dice, si usted ofendió a alguien, ve y pídele perdón a tu hermano. Si usted fue y le pidió perdón y él le aceptó, sí, hermano, está bien, me alegra que se haya restaurado, se cuadró el problema, no hay ningún problema, ya, listo.
Pero si se va y le pide perdón y no lo perdona, ya ahí sí, como dice la escritura, me sacudo el polvo de mis pies, porque yo fui a pedirle perdón de corazón, pero no quiso. Entonces ya el problema no es tanto de uno, porque pues yo hice lo que debía hacer, la justicia, ya es la hermana o el hermano que necesita ablandar su corazón y quebrantarse, porque la Biblia dice que si tu hermano cometiere falta contra ti y viene a pedirle perdón, aún sea 70 veces 7, que es un número indefinido, perdonarle, porque si ustedes no perdonan a quienes os ofenden, pues tampoco el Señor les perdonará a vosotros sus faltas o sus ofensas. Palabra de Dios es muy sencilla. Entonces es eso, hermana Carol. Primeramente, yo siento el perdón de Dios en mi vida. Eso no es que me lo digan. No, no. Yo el perdón lo debo de sentir en mi vida, esa restauración. Cuando yo me quebranto reconociendo y confesándole al Señor. Mire que ahí es lo que fue lo que hizo David en el Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado. Pero David fue restaurado. Eso habla la palabra de Dios y le dice, crea en mí un corazón limpio y recto. ¿Cómo viene esa limpieza? El Señor con su espíritu, con su palabra, con la sangre y la evidencia de que yo me aparté ya de eso, no lo volví a cometer. ¿Quién lo va a acusar a uno contra tales cosas? Nadie. Ah, sí, es que usted hizo, sí, Señor, yo lo hizo, pero ya mi Jesucristo me perdonó ya. ¿Acaso no dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Y en Romanos 8 dice, ahora pues, ese ahora indica un antes y un después y un presente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara y dice, para los que no viven conforme a la carne. Es que claro, cometí ese pecado en la carne atrás, pero ya no, ya estoy en Cristo. Entonces, si usted está en Cristo, no tiene ninguna condenación. Amén, gloria a Dios. Y verdad, pastor, que a lo que usted acaba de decir, quita, de verdad Dios obra de todas las maneras y es hermoso porque cuando Él dice, bueno, yo voy a resarcir, yo reconozco mi error, yo pido perdón, pero si la persona le contesta a uno, yo no tengo que perdonarte nada. O sea, uno dice, bueno, yo ya toqué las puertas, yo ya oré, yo ya me acerqué a la persona, si la persona no tiene a bien considerar ese acto que uno está haciendo y saca pues su actitud, pues ya queda uno tranquilo delante del Señor, pero a veces la mente es tan que dice, "Ay, mire el hermano, mire que no la perdonó, pero esta palabra es liberadora, usted ya lo hizo, usted ya se hizo cargo, usted ya le pidió perdón al Señor, usted ya libérese, ya el Señor tratará con el corazón de la persona si esa persona lo permite o no, pero usted ya, pues ya sí tiene que seguir adelante, como dice la canción. Para finalizar, pastor, ya con sus palabras y de una vez su oración final y dándole gracias a todas las personas, como siempre decimos, gracias por permanecer en el Club de Arte Literario en esta primera sesión del libro En Busca de la Santidad. Estoy muchísimo de qué hablar, pero el Señor, de verdad que lo ha respaldado, hermano, le queda a uno como una angustia de uno decir, tener misericordia con quien ha caído, no caerle encima, saber que de verdad le puede pasar a uno, tratar con amor y de verdad buscar al Señor para no caer en esos errores, porque las consecuencias pueden ser muy graves de los errores por un pequeño desvarío, una pequeña locura. Pastor, para terminar. Entonces, pues digamos, la santidad no es un idealismo de la vida cristiana, ¿verdad? No, no, no. La santidad es una forma de parte de Dios que nos ha establecido para que nosotros vivamos bien y para que no tengamos que lamentarnos, porque cuando el hombre peca, claro, viene el peso. Entonces la santidad viene de parte de Dios porque Él es santo y Él quiere hacernos partícipes de esa naturaleza. Esa naturaleza es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El hombre en el pecado se corrompe, el hombre en el pecado se contamina, se daña a sí mismo y daña a los que están a su alrededor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere esto. Dios quiere que el hombre viva bien. Para el hombre vivir bien, necesita echar mano de la naturaleza de Dios. Esa naturaleza de Dios es en la santidad y Él la propicia a través. Ahora bien, aclaremos algo que de pronto no se preguntó para que hagamos la oración. Me dice la hermana Liliana.
Ahora bien, no es que nosotros mismos, el que nos santifica a nosotros es primeramente Dios, ¿sí? Y lo hace a través de medios eficaces que no hay otra forma, lo hace a través de su palabra. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo hace a través de la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario y el punto importantísimo, lo hace a través de su Santo Espíritu. Entonces, por eso necesitamos, Él nos ha provisto todos los recursos que nosotros necesitamos, todos. No hay más. El Señor nos ha provisto los recursos para que nosotros seamos santos. ¿Sí se puede vivir en santidad? Claro que sí. Claro, si fuera difícil y no se pudiera, el Señor hubiera buscado otra forma. Pero el Señor buscó la forma más eficaz y es esa. El Señor nos santifica y sí se puede vivir en santidad porque tenemos la ayuda de Dios. A los hermanos apartados hay que recibirlos con amor. No podemos dejar que cuando un hermano peca, peque, nos gane la naturaleza carnal para acusar. Si ves, se lo merecía, no, jamás. El Señor nos enseñó a nosotros a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Orémosle al Señor para que el Señor lo pueda restaurar, para que Él vuelva, aconsejémoslo. Cuando venga acá, no lo miremos así como de lado, no, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, Él te perdona, solamente metas en la presencia de Dios, que usted sí puede ser victorioso, usted sí puede vencer. Mire, aquí hay un número de hermanos que han vencido el pecado. Ustedes también pueden vencer, usted también puede vencer. Vamos para adelante, que sí se puede. Vamos, 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 porque el Señor nos enseña a nosotros a ayudar, a avanzar a nuestros pequeñitos, a los que se convierten y los que se apartan también, pues vienen y el Señor los restaura. Nosotros no tenemos que tener un ente acusador, nosotros tenemos que ser medios de la restauración que Dios hace para otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque realmente no hay nada más satisfactorio cuando el Señor nos usa para restaurar a alguien, para restaurarlo. Eso es algo que no tiene precio. Cuando usted, hermano, se gana un alma o cuando usted ayuda a alguien que lo restaure, eso no tiene precio. Eso es un gozo y una alegría que el ser humano no puede experimentar con nada. Eso es algo maravilloso. Entonces nosotros estamos para que el Señor nos ayude y podamos restaurar a otros con los medios eficaces que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Hermana Liliana, ¿me dice entonces la oración o tiene Sí, alguna otra pastor, pregunta? no, no, la verdad, gracias a Dios y gracias por su tiempo, pastor. Mire, usted que decía cuánto es mi participación y mire, facilito se le fueron 2 horas, pastor. Pero porque el Señor es muy bueno y porque Él sabe que lo necesita la iglesia para nuestro crecimiento después de esas experiencias tan hermosas con el Señor. Así que ore, pastor, nomás. Bueno, amén. Para mí realmente es un gusto, un honor poder estar con ustedes y ser de bendición a cada uno de ustedes, decirles de que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esa bondad y esa misericordia, sencillo, nos enseña a vivir la vida que a Él le agrada, en santidad, victoriosos, entre otras cosas, porque esto ya está que se acaba. ¿En qué sentido le digo? En lo que se mueve acá. Nosotros tenemos realmente, la venida del Señor está muy cerca. Así que como dijo el escritor, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Y lo que nos espera a nosotros allá, hermanos, es la misma gloria. Así que vale la pena. Yo sé que al maligno no le gusta esto, pero vale la pena vivir en santidad. Oremos para dar gracias a Dios por este programa y que nos sigamos conectando en esta programación que es de edificación y conocimiento en la vida espiritual. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Señor,
por este programa, Señor Jesús, que hemos podido llevar a cabo, Señor, en tu voluntad y en respaldo, Señor, de lo alto, para edificación, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la restauración de aquellos hermanos, Señor Jesús, que les has concedido, Señor, volver a ti nuevamente en la sabia decisión que se toma, Señor, de seguirte a ti. Bendice, Señor, este grupo de leerte. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias por guardarnos, Señor. Gracias por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, y tenernos en este precioso camino de esperanza, de salvación, de santidad y de vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Gracias, pastor. Gracias por estar hasta aquí. Que el Señor Jesucristo les bendiga. La hermana Jensi que nos saluda. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Acuérdense que nuestro programa de Club de Arte Literario es quincenal. Así que no se lo pierda porque va a estar también muy hermoso como esta oportunidad. Gracias a todos y Dios me los bendiga mucho. Dios les Amén. Dios bendiga. los bendiga.